Los documentos de custodia estaban sobre la mesa de mi cocina, con la tinta aún fresca de la firma del mes pasado. Custodia compartida cada 2 fines de semana, más días festivos alternos. Mi abogado dijo que tuve suerte de conseguir tanto. El abogado de Verónica me había pintado como inestable durante el divorcio, un hombre que no podía brindarle la misma estabilidad que su familia adinerada. Me tragué mi orgullo y firmé porque sabía la verdad. Mi hijo de 7 años necesitaba a su padre en su vida, aunque solo fuera por 48 horas. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Devon McCarthy y trabajé durante 12 años como terapeuta cognitivo-conductual antes de que el divorcio descarrilara mi práctica, no del tipo que se trabaja en una oficina. Brindé asesoramiento a clientes privados, personas con problemas específicos que no podían resolver a través de medios convencionales, reconocimiento de patrones, predicción del comportamiento, manipulación psicológica y negociación. He ayudado a directores ejecutivos a navegar adquisiciones hostiles, a familias a mediar en disputas de herencias e incluso he ayudado a algunos autores a desarrollar personajes psicológicamente precisos. El trabajo era lo suficientemente lucrativo como para que Verónica se hubiera acostumbrado a cierto estilo de vida. Luego conoció a Kenny. Kenny Hurley no era solo su hermano mayor. Fue el niño de oro del imperio de la familia Hurley. Su padre había construido una cadena de concesionarios de automóviles en 3 estados antes de morir de un ataque cardíaco cuando Verónica tenía 19 años. Kenny heredó el negocio a los 25 y rápidamente lo llevó a la ruina con una mala gestión impulsada por la cocaína y una contabilidad creativa. Cuando me casé con Verónica, los concesionarios solo existían en el papel y se vendieron para pagar deudas. Pero los Huyes mantuvieron su mansión, su estatus, su actitud condescendiente hacia cualquiera que realmente trabajara para ganarse la vida. Kenny me había despreciado desde el primer día. En nuestra boda, me acorraló cerca del bar, borracho de whisky y burlándose. «Sabes que ella está durmiendo contigo, ¿verdad? Jugando a ser clase media». Dale 5 años había perdido 2 puntos. El divorcio se produjo después de que Verónica decidió que mi pequeño negocio de conversaciones no era suficiente. Ella quería la vida con la que había crecido. La mansión, el club de campo, los veranos en los Hamptons. Cuando ya no pude proporcionárselo, ella regresó a casa con mamá. Su abogado tenía pruebas de una relación sentimental. Correos electrónicos que le envié a una colega sobre un caso difícil que el equipo legal de Verónica convirtió en algo así como un problema. No era cierto, pero la verdad no importaba. El juez le otorgó la custodia principal. Mi hijo Ethan era mi mundo. Tenía el pelo rubio como su madre, pero tenía una mirada aguda y observadora, absorbiéndolo todo. A los 7 años ya mostraba signos del reconocimiento de patrones que se transmitía en mi familia. El mes pasado me ganó a las damas al predecir mis movimientos con 3 turnos de antelación. Era viernes por la noche, mi fin de semana con Ethan. Tenía planeado llevarlo al Museo de Ciencias mañana. Tuvieron una nueva exhibición de robótica. Estaba preparando su cena favorita, macarrones con queso caseros con el elegante queso Grind que le gustaba, cuando sonó mi teléfono. El número era el reloj inteligente de Ethan, el que le compré para que siempre pudiera comunicarse conmigo. Mi ritmo cardíaco se disparó incluso antes de responder. No se suponía que llamara durante las semanas de Verónica a menos que fuera una emergencia. «Papá». Su voz era pequeña y vacilante. «Ethan, ¿qué pasa, amigo?» «Estoy en casa de la abuela Gladys. Ellos no me dejan usar el baño». Su respiración se entrecortó. «Lo he estado sosteniendo durante 6 horas. El tío Kenny sigue dándome agua y me duele. Papá, me duele mucho». Mi mano se apretó alrededor del teléfono. A través de la línea, escuché risas. La distintiva risa de Kenny, la misma que había usado en mi boda cuando hizo bromas sobre que Verónica se casara con alguien de una etnia más baja. Mamá dice, necesito aprender disciplina. Ethan susurró. Cerraron la puerta del baño.
El tío Kenny dice, me estoy comportando como un bebé. Más risas ahora más cerca. Entonces la voz de Kenny se volvió borrosa. Así es. Cuéntaselo todo a papá. Dile lo débil que es su hijo. Ni siquiera puede retener la orina como un hombre. La neblina roja que descendió sobre mi visión no era ira. Fue algo más frío, más calculado. Mi formación terapéutica entró en acción. El mismo análisis distante que utilizaba para perfilar a clientes difíciles. Kenny estaba borracho. La crueldad estaba aumentando. Esta no era la primera vez. Ethan, dije con voz tranquila y firme. Necesito que seas valiente por 10 minutos más. ¿Puedes hacer eso? Voy a ir a buscarte ahora mismo. No me dejan salir. Ellos lo harán. Agarro mis llaves. Quédate en la línea conmigo. No cuelgues. Vivía en un modesto apartamento de 2 habitaciones en la ciudad, a 40 minutos de la urbanización Hurley en los suburbios. Podría estar allí en 25 minutos si me esforzara, pero no iba solo y no iba sin preparación. Llamé a Jacob Washington mientras me dirigía al estacionamiento. Jacob y yo volvimos a la universidad. Había estudiado Derecho antes de abandonarlo para convertirse en investigador privado. Ex apoyador universitario de 1,93 metros y con una cara que gritaba, «No te metas conmigo». Lo más importante es que tenía licencia para portar armas y me había ayudado con las verificaciones de antecedentes de clientes potenciales. «Deb, ¿qué pasa? Te necesito en la Santa Mansión en 20 minutos. Trae tu cámara, tu grabadora y ven preparado». Jacob sabía que no debía hacer preguntas cuando usaba ese tono. En mi camino, mantuve a Ethan en la línea mientras conducía, hablando con él sobre cualquier cosa. La exposición del museo, su videojuego favorito, el nuevo cómic que había comprado para este fin de semana. Manteniéndolo alejado del dolor, manteniéndolo concentrado en mi voz. De vez en cuando podía oírle gemir. Su cuerpo de 7 años lucha con un sufrimiento físico que ningún niño debería padecer. De fondo escuché la voz de Verónica. «Kenny, tal vez deberíamos callarnos, Ronnie. El niño necesita aprender. Tu ex lo crió para ser blando». Mis nudillos estaban muy abiertos sobre el volante, pero mi voz permaneció tranquila. «Ethan, amigo, ya casi llego. 5 minutos más». La finca Hurley estaba situada detrás de puertas de hierro en un antiguo barrio adinerado donde las casas tenían nombres en lugar de números. Willowbrook Manor, 12.000 pies cuadrados de arquitectura de estilo neocolonial que Gladys Hurley mantuvo como un museo en honor al éxito de su difunto marido. Las puertas estaban abiertas como siempre durante las reuniones familiares. Entré en el camino circular, la grava crujiendo bajo mis neumáticos. La camioneta negra de Jacob lo detuvo detrás de mí. Apareció con la bolsa de la cámara sobre el hombro y su rostro tenía la expresión que reconocí de nuestros días de universidad, cuando estaba a punto de golpear a alguien en el campo. «¿Ante qué estamos tratando?», preguntó en voz baja. «Abuso infantil. Kenny Hurley torturando a mi hijo de 7 años. Grabando todo». La mandíbula de Jacob se tensó. «Entiendo». La puerta principal estaba abierta. Otra afectación alborotada. La idea de que su vecindario era tan seguro que no necesitaban cerrar las puertas. Entré sin llamar. El teléfono todavía está en mi oído. Jacob justo detrás de mí. El vestíbulo era exactamente como lo recordaba. Suelos de mármol, una lámpara de araña de cristal y retratos familiares que adornan las paredes. Se oían voces desde la gran sala de la izquierda. Los seguí. La escena en la que me encontré quedaría grabada en mi memoria para siempre. Ethan estaba sentado en una silla antigua, con lágrimas corriendo por su rostro y las piernas juntas. Su cara estaba sonrojada y pude ver el temblor en sus pequeñas manos. Verónica estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, luciendo incómoda pero sin intervenir. Gladys Hurley estaba sentada en el sofá, con su cabello plateado perfectamente peinado, observando la angustia de su nieto con el mismo frío desapego que siempre me había mostrado.
Y Kenny se paró frente a Ethan con un vaso de agua, riendo. Llevaba la camisa por fuera del pantalón y los ojos vidriosos por el alcohol. Su esposa, Jessie Hurley, estaba sentada cerca, revisando su teléfono y de vez en cuando levantando la vista con una sonrisa. «Vamos, sobrino». Kenny decía, «un vaso más. Si aguantas una hora más, quizá podamos abrir el baño». Entré en la habitación. «Nos vamos ahora». Todas las cabezas se giraron. El rostro de Verónica se puso pálido. La expresión de Kenny cambió de la sorpresa a esa familiar sonrisa condescendiente. Bueno, aparece el padre. Esta es la casa de mi madre. McCarthy, no se supone que estés aquí durante el tiempo que Verónica está bajo custodia. Jacob, dije en voz baja. Iniciar grabación. Jacob sacó su teléfono. Cámara ya funcionando. Grabación. Marca de tiempo. 7:47. Viernes. La sonrisa de Kenny vaciló. No puedes. Puedo. Este es un estado de consentimiento de un solo partido. Ethan, ven aquí. Mi hijo saltó de la silla y corrió hacia mí. Lo sorprendí sintiendo su pequeño cuerpo temblar. Enterró su cara en mi pecho y sentí humedad. No sabía si eran lágrimas o el resultado inevitable de lo que habían hecho, y no me importaba. «Está bien, amigo», murmuré. «Vamos a llevarte al baño». «El baño está cerrado», dijo Kenny. Eso me devolvió la sonrisa. Reglas de la casa. Órdenes de la abuela. Miré a Gladys. Ella me miró a los ojos con frialdad. El niño necesita aprender a controlarse. Verónica está de acuerdo en que es una disciplina necesaria. Disciplina. Dejé la palabra flotando en el aire. Entonces miré a Verónica. ¿Aceptaste esto? Ella no me miró a los ojos. ¿Qué no es? Ha estado teniendo accidentes en la escuela. La terapeuta dijo, soy terapeuta, Verónica. Obligar a un niño a aguantarse la vejiga durante 6 horas mientras le hacen beber agua no es terapia. Es tortura. No seas dramática. Gladys dijo, criamos a 3 hijos de esta manera. ¿Y cómo funcionó? Lo interrumpí. Kenny es un borracho que destruyó el negocio de su padre. Verónica no puede tomar una decisión sin pedirte permiso. ¿Tu hijo menor, cómo se llamaba? Entendido. Lo último que supe es que estaba en rehabilitación por 3ª vez. La cara de Gladys se puso roja. ¿Cómo te atreves, Jacob? Asegúrate de obtener todo esto. Especialmente la parte donde admiten haber causado daño conscientemente a un menor. Miré hacia Kenny. Abre el baño o tiraré la puerta abajo. Kenny abrió los brazos de par en par adelante. Daños a la propiedad. Haré que te arresten. Sonreí. No era una sonrisa agradable. Hazlo, por favor. Me encantaría explicarle a la policía por qué tuve que romper la puerta del baño para permitir que mi hijo de 7 años orinara después de 6 horas de consumo forzado de líquidos. Estoy seguro de que los oficiales que respondan serán muy comprensivos. Por primera vez, la incertidumbre se reflejó en el rostro de Kenny. Jessie levantó la vista de su teléfono y sintió el cambio en la habitación. «Esto es ridículo», dijo Verónica, finalmente encontrando su voz. «Devon, estás exagerando». ¿Lo estoy? Jacob enfocó la cámara hacia Ethan. Jacob lo hizo. Mi hijo seguía temblando, con la cara llena de lágrimas y enrojecida por el dolor y la humillación. «Eso es abuso infantil grabado en vídeo», dije en voz baja, junto con el audio de todos ustedes admitiéndolo. Ahora tienen 2 opciones. Una, abrir el baño, dejarme llevar a mi hijo y no volver a hablar de esto. 2. Salgo de aquí, voy directo a la comisaría, presento una denuncia y dejo que los servicios de protección infantil y los juzgados de familia resuelvan esto. No puedes probar nada, dijo Gladys. Pero su voz tembló. Tengo grabada la llamada de Ethan. Jacob tiene los últimos 3 minutos del vídeo.
Tendré documentación médica de cualquier trauma físico, y Ethan le contará su historia a un psicólogo infantil que testificará que este tipo de trato constituye abuso. Hice una pausa. Pero más que eso, ¿cómo creen que se ve esto? Una familia adinerada tortura a su nieto para entretenerse. Kenny Hurley, un empresario fracasado, descarga sus frustraciones en un niño de 7 años. Esa es una historia que a los noticieros locales les encantaría. Tus amigos del club de campo estarían fascinados. La sala se quedó en silencio. Pude ver el cálculo en los ojos de Gladys. La misma fría evaluación que siempre había hecho sobre la reputación y la posición social. Kenny, abre el baño, dijo en voz baja. Mamá. Kenny sacó una llave de su bolsillo, con la cara roja de ira y alcohol. Esto no ha terminado, McCarthy. Sí, dije, porque si alguna vez, oigo que le has vuelto a levantar la voz a mi hijo, no vendré aquí tranquilamente con un testigo. Los destruiré, a todos, y lo haré legal, públicamente y para siempre. Llevé a Ethan al baño que Kenny abrió, esperé afuera mientras hacía sus necesidades. El sonido de su alivio y su suave llanto me rompieron el corazón. Cuando salió, lo volví a levantar, sin importarme que probablemente fuera demasiado viejo para cargarlo, sin importarme nada más que sacarlo de esta casa. Nos vamos, le dije. Mientras caminábamos hacia la puerta principal, Verónica gritó, Devon, espera. Me giré. Estaba de pie en el vestíbulo, haciendo sonar las manos. No sabía que llegaría tan lejos, dijo. Pensé. Kenny dijo que solo le estaba enseñando. Pensaste que mi voz era monótona. Escuchaste a nuestro hijo llorar y pensaste que estaba bien. Mi familia sabe de disciplina. Tu familia sabe de crueldad. Hay una diferencia. Acomodé a Ethan en mis brazos. Hablaremos de esto a través de abogados. Si quieres volver a ver a Ethan, acepta solo visitas supervisadas. De lo contrario, solicito la custodia completa el lunes con este vídeo como prueba. Su rostro se arrugó. No puedes verme. Salí al aire fresco de la tarde. Jacob estaba a mi lado. Ethan se aferró a mi cuello. Su respiración finalmente se estabilizó. ¿Mi casa o la tuya?, preguntó Jacob. Mía. Necesito documentar su estado. Entonces hice una pausa. Luego necesito hacer algunas llamadas. En mi auto con Ethan abrochado con seguridad en el asiento trasero, miré a amigo mío. Gracias. Cuando quieras. El rostro de Jacob estaba sombrío. Deb, ¿qué hicieron? Ya lo sé. ¿De verdad vas a llevarlos a juicio? Pensé en la risa de Kenny, la complicidad de Verónica, la fría indiferencia de Gladys. Pensé en las lágrimas y el dolor de mi hijo. El juicio es demasiado bueno para ellos, dije en voz baja. Pero sí, lo usaré si es necesario. Ahora mismo, necesito asegurarme de que Ethan esté bien. Luego necesito averiguar quiénes son realmente los suyos. ¿Qué quieres decir? O sea, ese tipo de crueldad no surge de la nada. Y Kenny no es solo un borracho. Los borrachos son descuidados. Esto fue calculado. Cerraron la puerta del baño, me obligaron a beber líquidos y lo cronometraron. Eso es abuso sistemático. Jacob entrecerró los ojos. ¿Crees que ya lo han hecho antes? Sé que sí. A Ethan, quizá a otros, y voy a averiguarlo todo. En mi apartamento, le di a Ethan un baño caliente. Lo revisé cuidadosamente. No tenía moretones, pero sí algo de enrojecimiento que me preocupó. Lo documenté todo con fotos, anotando horarios y observaciones. Le di los macarrones con queso que había preparado antes y comió mecánicamente, todavía en silencio. Después de que se acostó, en mi cama, porque no quería estar solo, me senté en la sala con Jacob y una botella de bourbon. ¿Qué te pasa?, preguntó Jacob. Saqué mi portátil. Investigación. Quiero saber todo sobre los Huy, sus finanzas, sus negocios, sus conexiones sociales, todo. Buscando influencia,
buscando la verdad, y sí, influencia. Escribí la primera búsqueda. Kenny destruyó el negocio de su padre, pero los Oye siguen viviendo como si fueran ricos. ¿De dónde sale el dinero? Quizás Gladys tenía inversiones separadas. Quizás. O quizás haya algo más. Busqué registros públicos. Empecemos con los registros de propiedad. ¿Quién es el dueño de esa mansión? Luego revisaremos las declaraciones de impuestos, los registros comerciales, cualquier cosa pública. Jacob abrió su propio portátil. Esto me va a llevar toda la noche. Tengo tiempo. De todos modos, no voy a dormir. Mientras trabajábamos, una imagen comenzó a emerger. La mansión Hurley estaba hipotecada hasta el cuello. Gladys recibía seguridad social y una pequeña pensión de su difunto esposo, pero no era suficiente para mantener la propiedad. Verónica no tenía ingresos. Nunca había trabajado. Kenny se presentó como consultor empresarial, pero su LLC no tenía clientes y reportaba ingresos mínimos. Entonces, ¿de dónde sale el dinero?, murmuró Jacob. Investigué más a fondo. Los registros fiscales mostraban que Gladys había vendido varias propiedades a lo largo de durante años, siempre a precios inferiores al mercado, al mismo comprador, una empresa llamada Geraisen Development LLC. Busque Geraisen, una sociedad ficticia registrada en Delaware. La información disponible era mínima, pero había una demanda. Un exempleado alegaba despido injustificado. En los documentos judiciales, el empleado alegó que Geraisen era una empresa fantasma utilizada para cometer fraude de seguros. ¿Fraude de seguros?, pregunté lentamente. Jacob levantó la vista. ¿Qué? El esposo de Gladys, Martin Hurley, murió de un infarto. Pero antes de eso, había contratado pólizas de seguro de vida cuantiosas. Pólizas que le pagaron a Gladys. Saqué el certificado de defunción. 6 meses después de su muerte, Gladys empezó a vender propiedades a Geraisen con pérdidas. ¿Lavado de dinero o reembolso? ¿Y si el infarto no fue natural? Jacob me miró fijamente. Eso es un salto tremendo, Deb. ¿Lo es? Martín construyó un negocio exitoso. Kenny lo destruyó en 5 años. ¿Y si Kenny hizo algo para acelerar la muerte de su padre para obtener el dinero del seguro y el negocio? ¿Y si Gladys lo ayudó? No se puede probar. No todavía, pero puedo investigar. Tomé nota. Y aunque no pueda probar asesinato, puedo probar fraude, fraude de seguros, evasión de impuestos, lo que sea que estén ocultando. Jacob se recostó. Ya no se trata de la custodia, ¿verdad? Pensé en las lágrimas de Ethan, su dolor, su humillación. Pensé en la crueldad en los ojos de Kenny, en la determinación en la expresión de Gladys. No, dije que se trata de asegurarme de que nunca más vuelvan a lastimar a nadie. El sábado por la mañana, llevé a Ethan al doctor Bernard Barnes, un pediatra de confianza. Bernie ya había testificado en casos de custodia. Su documentación era exhaustiva e impecable. Examinó a Ethan con delicadeza, le hizo preguntas minuciosas y redactó un informe detallado que inmediatamente escaneé y guardé en varios lugares. «Esto es abuso, Devon», dijo Bernie en voz baja mientras Ethan jugaba con juguetes en la sala de espera. «Aclara el estrés físico, la manipulación psicológica. Si es necesario, daré testimonio de ello». «Gracias. Tal vez lo necesite». Bernie me entregó el informe. También estoy presentando una notificación de denuncia obligatoria ante los servicios de protección infantil. Entiendes que no es opcional. Yo lo entiendo y te lo agradezco. Con el informe de Bernie en la mano, pasé la tarde con Ethan en el Museo de Ciencias, como habíamos planeado, intentando que se sintiera normal. Se animó en la exposición de robótica, haciendo preguntas y riéndose de las demostraciones. Pero lo pillé mirando por encima del hombro de vez en cuando, como si esperara que apareciera Kenny. Esa noche, después de que Ethan se durmiera, llamé a mi abogado, Don Harding, un especialista en derecho de familia que se había encargado de mi divorcio. Escuchó mi resumen sin interrumpirme.
¿Quieres la custodia completa?, dijo Don cuando terminé. Custodia completa, visita supervisada solo para Verónica y una orden de alejamiento contra los Huye. El vídeo y el informe médico ayudarán. Pero Devon, tienes que entender que los jueces son reacios a rescindir por completo los derechos de custodia de una madre a menos que se den circunstancias extremas. Lo que le hicieron a Ethan es extremo. De acuerdo. Pero el abogado de Verónica argumentará que ella no fue la principal responsable. Denunciará a su hermano, alegará que intentó impedirlo, pero que su madre la desestimó. Eso es una tontería. Se quedó allí, observando. Lo sé y lo discutiremos. Pero prepárense para una pelea. Los Hui tienen recursos. Yo también. Dinero, información. Están ocultando algo, Dawn. Delitos financieros, posiblemente peores. Voy a encontrarlo. Y cuando lo haga, lo usaré. Don guardó silencio un momento. Devon, ten cuidado. Si los persigues ilegalmente. Todo lo que hago es legal. Registros públicos, investigadores con licencia, investigación legítima. No estoy infringiendo ninguna ley. Simplemente no te pases de la raya. Perderás a Ethan si lo haces. Después de colgar con Dawn, abrí mi portátil de nuevo. Jacob me había enviado más investigación, registros financieros que había obtenido por vía legal, archivos corporativos, archivos de periódicos. Empecé a construir una cronología. 1998, Martin Hurley compra 3 autos. Concesionarios. El negocio prospera. En 2003, Martin contrata un seguro de vida de $5 millones. Nombra a Gladys como beneficiario. En 2005, Martin muere de un infarto a los 58 años. La autopsia muestra niveles elevados de potasio atribuidos a un evento cardíaco. En 2006, Gladys recibe un pago de $5 millones. Kenny se hace cargo del negocio. Entre 2007 y 2011, el negocio decae drásticamente. Los concesionarios se venden con pérdidas significativas. En 2012, Gladys comienza a vender propiedades a Horizon Development. En 2015, Hui mantiene un estilo de vida inconsistente con los ingresos declarados. El cronograma planteaba preguntas. ¿Por qué una persona sana de 58 años moriría repentinamente de un infarto? El potasio elevado podría ser natural o inducido. El cloruro de potasio era indetectable en las autopsias si no se buscaba específicamente. Pero eso fue hace 17 años. Incluso si tuviera razón, probarlo sería imposible a menos que hubiera un testigo. Pensé en la estructura familiar. Martin y Gladys tenían 3 hijos, Kenny, Verónica y Roger. Roger, el menor, estaba en su 3ª rehabilitación. ¿Qué había llevado a Roger a la adicción? Disfunción familiar, sin duda, pero quizás algo más específico. Quizás culpa. Quizás conocimiento. Busqué información sobre Roger. Estaba en un centro llamado Serenity Pines en el norte del estado de Nueva York. Tenía 48 años y un historial de adicción a la cocaína y al alcohol que se remontaba a sus 20-tantos. Su primera rehabilitación había sido en 2006, justo después de la muerte de su padre. Un momento interesante. Tomé nota para contactar a Roger. Si alguien conocía los secretos de la familia Hurley, era la oveja negra que había pasado 20 años intentando olvidarlos. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí, señor McCarthy, una profesional de la voz femenina. Esta es Linda Chun de los Servicios de Protección Infantil. Le llamo en relación con el informe presentado por el Dr. Bernard Barnes sobre su hijo, Ethan McCarthy. Sí, estaba esperando tu llamada. Necesito programar una visita a domicilio y una entrevista con Ethan. Dada la naturaleza de las acusaciones, estamos tratando este caso como prioritario. ¿Estás disponible mañana? Absolutamente. Habíamos programado la visita para el domingo por la tarde. Después de colgar, sentí una triste satisfacción. Las ruedas estaban girando.
La CPS investigaría. Don solicitaría una modificación de custodia de emergencia. Y los Huyes tendrían que defender sus acciones ante el tribunal. Pero el tribunal fue lento. La justicia era incierta. Y yo quería algo más que una victoria legal. Quería que sintieran lo que Ethan había sentido. Quería que entendieran las consecuencias de su crueldad. Quería que los destruyeran, no solo que los derrotaran. Y yo iba a hacer que eso sucediera. La visita del CPS del domingo transcurrió exactamente como se esperaba. Linda Chun fue minuciosa y amable con Ethan, quien le contó todo con detalles desgarradores. Ella me entrevistó, revisó el informe médico de Bernie y el vídeo de Jacob, y tomó notas detalladas. Antes de irse, me dijo que también visitaría la residencia de Hurley y que presentaría sus hallazgos ante el Tribunal de Familia. El lunes por la mañana, Don presentó una moción de emergencia para modificar la custodia y una orden de restricción temporal contra Kenny Hurley. El lunes por la tarde, el abogado de Verónica llamó con una oferta de acuerdo. Verónica aceptaría visitas supervisadas si retirara la solicitud de orden de restricción y no presentara cargos criminales. Diles que no, dije. Custodia total del alma, visitas supervisadas y Kenny no se acerca a menos de 500 pies de Ethan. Innegociable. No estarán de acuerdo, luego los veremos en la corte. Y Don, asegúrate de que la prensa local sepa sobre la audiencia. Registro público, interés público. Don se rió entre dientes. Misteriosamente. Estás jugando duro. Torturaron a mi hijo. Este soy yo siendo restringido. El martes recibí una llamada amenazante del propio Kenny. Estás destruyendo esta familia. McCarthy, dijo arrastrando las palabras. Bebiendo antes del mediodía, noté. Verónica se está cayendo a pedazos. Los servicios sociales están investigando a mamá. ¿Estás feliz ahora? Pregúntame otra vez cuando estés esposado. ¿Crees que eres tan inteligente? ¿Crees que puedes entrar en nuestras vidas? Y yo no entré en vuestras vidas. Verónica me trajo. Luego todos ustedes pasaron 10 años tratándome como basura. Lo toleré por ella. Pero tocaste a mi hijo. Le hiciste daño. Y ahora vas a pagar por ello. No puedes. Puedo. Y lo haré. Esto es solo el comienzo, Kenny. Cuando termine, desearás haber abierto la puerta del baño. Colgué antes de que pudiera responder. Luego llamé a Jacob. Necesito un favor, quiero vigilancia en la casa de huracanes. Cámaras, audio, si puedes gestionarlo legalmente. Quiero conocer a todos los que entran y salen. Eso es caro, yo pagaré. Hazlo. Deb, ¿qué estás planeando? Justicia. El tipo de solución que los tribunales no conceden. Jacob estaba callado. No hagas nada estúpido, no haré nada ilegal. Pero estúpido. Kenny Howe está a punto de descubrir lo inteligente que puedo ser. La audiencia de custodia fue programada para dentro de 2 semanas. En ese tiempo trabajé metódicamente. Contraté a Jacob para realizar una vigilancia completa. Revisé toda la información que pude encontrar sobre Hull y comencé a hacer conexiones. Horizon Development LLC, la empresa que compró las propiedades de Gladys, era propiedad de un hombre llamado Saul O'Neill. O'Neill tenía antecedentes penales, fraude de seguros desde la década de 1990, cumplió 3 años en una prisión federal. Después de su liberación, fundó Horizon y se dedicó a comprar propiedades en dificultades, reclamar daños excesivos y cobrar indemnizaciones de seguros. Si Gladys trabajaba con O'Neill, era cómplice de fraude. Y si Kenny lo sabía, lo cual debía saber dado su papel en las finanzas familiares, también era cómplice. Necesitaba pruebas. No solo registros públicos, sino evidencia real del fraude. Eso significaba entrar en su operación, lo que significaba acercarse a alguien en el número 1. Jessie Hurley, la esposa de Kenny, era el eslabón débil. Se había casado con un miembro de la familia hacía 5 años, una excamarera de cócteles que había visto a Kenny como su billete a la riqueza.
Pero la riqueza era una ilusión. Según las imágenes de vigilancia que recopiló Jacob, Jesse no estaba contento. Ella discutía con Kenny frecuentemente, salía de casa durante horas y se reunía regularmente con un hombre que definitivamente no era su marido en un hotel del centro. Un romance, una palanca perfecta. Hice que Jacob consiguiera fotos claras e innegables de Jesse y su acompañante, un hombre más joven, musculoso, que claramente no pagaba él mismo la habitación del hotel. Luego preparé mi enfoque. El miércoles por la tarde, acompañé a Jesse a su cita habitual de manicura en un salón de lujo. Esperé hasta que terminó y luego la intercepté en el estacionamiento. «Señora Hurley». «Jesse». Ella se giró sobresaltada y entonces me reconoció. Su rostro se endureció. «No tengo nada que decirte». «Está bien. Tengo algo que mostrarte». Levanté mi teléfono con una de las fotos de Jacob. «Bonito hotel, el Grand View, ¿verdad? Tienen un excelente servicio de habitaciones». Su cara se puso blanca. «¿Dónde estás? No puedes relajarte. No me interesa tu asunto. Me interesa saber lo que sabes sobre los negocios de Kenny». «No sé nada». «Sí, lo haces. Estás casada con él desde hace 5 años. Sabes sobre Horizon Development, sobre el fraude de seguros, sobre cualquier plan que los Holly estén llevando a cabo para mantener su estilo de vida». Guardé mi teléfono. «Aquí está la situación. Voy a acabar con los suyes. Voy a exponer su fraude, su abuso, todo. Puedes bajar con ellos o puedes ayudarme y salir limpio». Jesse miró a su alrededor nerviosamente. «Kenny me mataría. Kenny tendrá problemas más grandes que tú. La elección es sencilla. Lealtad a una familia que te trata como basura o autoconservación». Ella se mordió el labio. «¿Qué deseas? ¿Información? ¿Documentos? ¿Correos electrónicos? ¿Conversaciones grabadas? ¿Algo que demuestre lo que están haciendo? ¿Y si te doy esto, qué harás?» «Eliminar las fotos lo haré mejor que eso. Me aseguraré de que cuando todo esto se haga público, usted sea posicionado como una víctima que cooperó con las autoridades». Jessie Hurley, la valiente mujer que expuso los crímenes de su marido. Saldrás con un aspecto simpático, quizás incluso heroico, y el asunto quedará entre nosotros a menos que se vuelva relevante para el caso, lo cual dudo. Ella me estudió por un largo momento. «Realmente los odias, ¿no?» «No. Odio es lo que hacen. Solo creo en las consecuencias». Jessie sacó su teléfono. «Tengo copias de todo. Kenny es demasiado arrogante para ocultar sus archivos adecuadamente. Declaraciones de impuestos, correos electrónicos con O'Neill, incluso algunas grabaciones de él y Gladys discutiendo los pagos del seguro». Ella miró hacia arriba. De todos modos ya tenía pensado dejarlo. Esto simplemente acelera mi cronograma. Mujer inteligente. No soy lo suficientemente inteligente como para evitar casarme con él en primer lugar. Ella tocó su pantalla. «Te enviaré todo, pero quiero inmunidad por escrito antes de testificar nada. Haré que mi abogado redacte un acuerdo. Trabaja con las autoridades, proporciona pruebas contra Kenny y Gladys y sale airoso con inmunidad, además de un acuerdo de divorcio favorable. Trato». Ella envió los archivos allí mismo en el estacionamiento. Cientos de documentos, correos electrónicos, grabaciones de audio. Mientras observaba cómo se descargaban a mi almacenamiento en nube cifrado, sentí que las piezas encajaban en su lugar. «¿Por qué haces esto?», Jessie preguntó. «Quiero decir, sé que lo que Kenny le hizo a tu hijo fue horrible, pero esto parece más que solo venganza». Pensé en cómo responder. «Mi hijo tiene 7 años. Le hicieron daño porque pudieron. Porque pensaron que no habría consecuencias. Si lo dejo así, ¿qué le enseñaré? Que la crueldad gane. Ese poder triunfa sobre la justicia». Negué con la cabeza. «No, él va a aprender que las acciones tienen consecuencias. Que los monstruos no puedan esconderse detrás del dinero y el estatus. Que su padre siempre lo protegerá».
Jessie asintió lentamente. Espero que los destruyas. Lo haré. Esa noche, me senté con Jacob en mi apartamento, revisando los archivos de Jessie. La evidencia era condenatoria. Kenny y O'Neill habían estado llevando a cabo estafas de seguros durante años, comprando propiedades dañadas a nombre de Gladys, reclamando daños excesivos, cobrando pagos de seguros y luego vendiendo las propiedades para obtener ganancias. Habían ganado millones, todo ello cuidadosamente lavado a través de empresas fantasma y cuentas en el extranjero. Pero había más. Correos electrónicos de 2005, justo antes de la muerte de Martin Hurley. Kenny habla sobre el seguro de vida de su padre y cómo resolvería todos nuestros problemas. Gladys respondió que la salud de Martin estaba empeorando, a pesar de que su historial médico mostraba que gozaba de perfecta salud. Y luego un correo electrónico de Kenny a alguien llamado Dr. Vince. Asegúrate de que se vea natural. Ataque al corazón, nada sospechoso. Dr. Vince, busqué el nombre en las juntas de licencias médicas. Dr. Vince Shepard, un médico que perdió su licencia en 2007 por recetar medicamentos innecesarios y falsificar registros médicos. Última dirección conocida, fallecido en 2010 por sobredosis. Callejón sin salida, literalmente. Pero el correo electrónico fue suficiente para plantear serias preguntas. Esto es una conspiración para cometer asesinato, dijo Jacob en voz baja. Es un correo electrónico que podría interpretarse de esa manera. Lo corregí. No lo suficiente para presentar cargos criminales, pero sí lo suficiente para destruir su reputación, especialmente combinado con el fraude. ¿Cuál es la obra? Me recliné y pensé, vamos al FBI, División de Delitos de Cuello Blanco. Dals todo sobre el fraude de seguros. Esa es jurisdicción federal y es hermética. Mientras investigaban eso, filtré la conspiración de asesinato a la prensa. Que la opinión pública destruya lo que la ley no puede probar. Ese es el desarrollador de Scorched Earth. Torturaron a mi hijo. Tierra Quemada es misericordiosa. El FBI estaba interesado. El agente especial Peter Becker, un veterano de la División de Delitos de Cuello Blanco, revisó nuestra evidencia e inmediatamente abrió una investigación. No pudo hacer comentarios sobre la conspiración de asesinato. Demasiado viejo, demasiado difícil de probar, pero el caso de fraude era sólido. Necesitaremos el testimonio de la señora Hurley. Becker dijo, está dispuesta. Haré que su abogado se ponga en contacto con usted. Y está haciendo esto porque lastimaron a mi hijo y porque la ley debería aplicarse a todos por igual, ricos o pobres. Becker me estudió. No está haciendo esto por dinero. No está intentando conseguir un acuerdo. De verdad quiere verlos procesados. Quiero verlos en prisión, donde pertenecen. Asintió. Entonces lo haremos realidad. La audiencia de custodia se celebró antes de que el FBI pudiera actuar. Verónica apareció con una nueva abogada, una pícara llamada Rita Connors, que intentó pintarme como vengativa e inestable. Pero Don tenía nuestras pruebas, el informe médico de Bernie, el vídeo de Jacob, las conclusiones de la CPS que corroboraron el abuso y testigos de carácter que testificaron sobre mi aptitud como padre. La jueza escuchó a ambas partes y luego pidió hablar con Ethan en la sala. Media hora después, salió con mi hijo, cuya mano tomó suavemente. He revisado las pruebas y he hablado con el menor. La jueza Sara Ortiz dijo que es. Este tribunal ha determinado que los hechos del viernes por la noche constituyen abuso y negligencia infantil. Se ha determinado que la señora McCarthy incumplió su deber de proteger a su hijo. Por consiguiente, se otorga la custodia física y legal exclusiva al señor McCarthy. La señora McCarthy tendrá 2 horas semanales de visitas supervisadas en un lugar que él mismo aprobará. Además, se emite una orden de alejamiento contra Kenneth Hurley, Gladys Hurley y Jessica Hurley, prohibiéndoles cualquier contacto con el menor. Verónica rompió a llorar. Su abogado inmediatamente comenzó a abogar por una apelación, pero la decisión del juez era definitiva, al menos por ahora. Tomé la mano de Ethan.
Me miró con ojos penetrantes y susurró: «¿Ya nos vamos a casa, papá?» «Sí, amigo. Nos vamos a casa». Al salir del juzgado, los periodistas nos esperaban. Alguien les había avisado, probablemente la oficina de Don. Di una breve declaración sobre la justicia para los niños maltratados, evitando cuidadosamente detalles que pudieran poner en peligro la investigación del FBI, pero me aseguré de mencionar el nombre de Hurley para sembrar la duda en la opinión pública. Esa noche, las noticias locales publicaron la noticia. Familia prominente acusada de maltrato infantil, el padre obtiene la custodia. Fue el principio del fin de la posición social de los Hui. 3 días después, agentes del FBI allanaron la mansión Hurley con órdenes judiciales. Incautaron computadoras, documentos y registros financieros. Kenny fue arrestado por cargos federales de fraude. Gladys, demasiado mayor y frágil para un arresto inmediato, recibió una citación. Jesse, fiel a su palabra, testificó ante un gran jurado. Su testimonio, combinado con la evidencia documental, condujo a acusaciones por fraude de seguros, lavado de dinero y evasión fiscal. La prensa hizo su agosto. Dinastía caída. El imperio de la familia Hurley construido sobre el fraude. La sociedad. Las páginas que antes mostraban a Gladys en eventos benéficos ahora mostraban fotos de su mansión siendo registrada por agentes federales. Pero no estaba satisfecho. Kenny y Gladys irían a prisión. Sí, pero ¿qué había pasado con la muerte de Martín? ¿Y con 17 años de sospechas y preguntas sin respuesta? Necesitaba a Roger, la oveja negra, el adicto, el que podría haber visto algo, sabido algo. Llamé a Serenity Pines y pedí hablar con Roger Hurley. Roger aceptó verme en un restaurante a medio camino entre sus instalaciones y la ciudad. Llegué en coche una tarde gris de sábado, dejando a Ethan con Jacob por el resto del día. El restaurante era especial para una parada de camiones, todo cromado y con micica y café que sabía a que llevaban sin beber desde la administración Carter. Roger esperaba en una mesa del fondo. De 48 años, pero con aspecto de 60, con el pelo ralo y los vasos sanguíneos rotos que delatan su consumo de alcohol a largo plazo. Le temblaban ligeramente las manos al levantar su taza de café. «Señor McCarthy», dijo mientras me sentaba en la mesa frente a él. «He estado siguiendo las noticias. Agradezco que me hayas conocido. No podía creerlo cuando supe que arrestaron a Kenny. Mamá también». Rió con amargura. «De hecho, es mentira. Yo podía creerlo absolutamente. Me sorprende que haya tardado tanto. Roger, necesito preguntarte sobre la muerte de tu padre». Sus manos se quedaron quietas. «¿Por qué?» Saqué mi teléfono y le enseñé el correo electrónico entre Kenny y el Dr. Shepard. «Porque creo que no fue natural». Roger leyó el correo, palideciendo. Luego se sentó a tomar su café y se quedó mirando por la ventana un buen rato. «Tenía 24 años cuando papá murió», dijo finalmente. «Recién salido de la universidad, trabajando en el concesionario. Papá me estaba preparando para que eventualmente me hiciera cargo. Kenny no. Kenny era el mayor, pero papá no confiaba en él. Decía que era demasiado impulsivo, demasiado codicioso». «¿Qué pasó?» «Papá tuvo una pelea con Kenny y mamá por dinero, por el negocio. Kenny quería expandirse, endeudarse, hacer inversiones arriesgadas. Papá se negó. La pelea se puso fea. Kenny salió furioso. La voz de Roger bajó. 3 días después, papá tuvo un infarto. ¿Sospechas algo?» Yo no quería, pero sí, papá estaba sano, hacía ejercicio todos los días, se lavaba la dieta y... Luego murió repentinamente a los 58. Negó con la cabeza. Hice preguntas. Mamá me calló. Kenny me dijo que estaba siendo paranoico. Empecé a beber para lidiar con la culpa de no esforzarme más. La culpa de sospechar que tu madre y tu hermano fueron asesinos. Roger se estremeció. Nunca lo dije en voz alta.
Ni siquiera me permití pensarlo con claridad. Pero sí, encontré el historial del Dr. Shepard. Le recetó medicamentos a tu padre en las semanas previas a su muerte. Medicamentos que papá no necesitaba. ¿Qué tipo de medicamento? Suplementos de potasio. Grandes dosis. Supuestamente para una afección cardíaca de la que el cardiólogo habitual de papá no tiene registro. Roger cerró los ojos. ¡Oh, Dios! El exceso de potasio puede causar un paro cardíaco. Es casi imposible de detectar en una autopsia a menos que lo busques específicamente. Y el Dr. Shepard perdió su licencia 2 años después por falsificar registros. Lo mataron. La voz de Roger era apenas un susurro. Mi madre y mi hermano mataron a mi padre por el dinero del seguro. No puedo probarlo. No más allá de toda duda razonable. El Dr. Shepard está muerto. La autopsia tiene 17 años, pero creo que ocurrió. Roger me miró con ojos atormentados. ¿Qué quieres de mí? La verdad. Lo que sea que recuerdes, lo que sea que hayas visto en el expediente del FBI, nunca serán condenados por el asesinato de papá. Tú mismo dijiste que no hay pruebas. No, pero sabrán que yo sé que tú sabes que el mundo sospecha. Y ese conocimiento, esa duda, ese estigma, los perseguirá el resto de sus vidas. Me inclino hacia adelante. Kenny irá a prisión por fraude. Cuando salga, si sale, será un delincuente convicto, con una nube de sospecha de asesinato sobre su cabeza. Gladys morirá sabiendo que su legado está destruido. Eso es justicia, aunque no sea una condena. Roger guardó silencio un buen rato. Luego sacó su teléfono. Tengo algo, dijo. Lo tengo desde hace 17 años. Nunca supe qué hacer con él. Me mostró un archivo de vídeo, con fecha de octubre de 2005, una semana antes de la muerte de Martin. El vídeo mostró a Martin Hurley en su oficina en casa, grabando lo que parecía una confesión o un testamento. Si estás viendo esto, la voz de Martin decía, algo me ha pasado. Necesito que sepas que he descubierto algo sobre Kenny y Gladys. Irregularidades financieras en el negocio. Documentos que sugieren que han estado robando en los concesionarios. Me enfrenté a ellos esta noche. Kenny me amenazó. Dijo, me arrepentiría de no darle el control. El vídeo se cortó de golpe. Papá me envió esto el día antes de morir, dijo Roger. Un correo electrónico con instrucciones para verlo si le pasaba algo. Tenía demasiado miedo de hacer algo con ello. Demasiado joven, demasiado débil. Lo enterré y traté de olvidarlo. ¿Me da una copia? Roger la envió de inmediato. ¿Ayudará esto? Establece el motivo y la conciencia de culpa. Combinado con todo lo demás, pinta un panorama. No es suficiente para cargos de asesinato, pero sí suficiente para el tribunal de la opinión pública. Roger asintió lentamente. Bien. Se merecen todo lo que les viene encima. Una cosa más. ¿Estaría dispuesto a testificar sobre lo que presenció? Las peleas, el momento sospechoso, el vídeo de papá, si eso ayuda a enterrarlos. Por supuesto. Hablamos durante otra hora. Roger me lo contó todo. La dinámica familiar, la crueldad de Kenny mientras crecía, la fría manipulación de Gladys, la forma en que lo aislaron cuando empezó a hacer preguntas sobre la muerte de Martin. Para cuando nos separamos, tenía una imagen completa de la podredumbre de la familia Hurley y sabía exactamente cómo terminar esto. El juicio federal por los cargos de fraude tardó 6 meses en prepararse. Durante ese tiempo, los abogados de Kenny y Gladys lucharon duro, pero las pruebas eran abrumadoras. El testimonio de Jesse, los documentos, los registros financieros, todo pintaba una imagen clara de conspiración y robo. El juicio en sí fue un circo mediático. Asistí todos los días, con Ethan a salvo en la escuela o con Jacob. Vi a Jesse testificar mientras los agentes del FBI explicaban el rastro del dinero, mientras la arrogancia de Kenny finalmente se desmoronaba bajo el interrogatorio. El 10º día del juicio, Don me llamó con noticias.
Verónica quería hablar. Nos encontramos en una cafetería, territorio neutral. Se veía demacrada, 9 kilos más delgada, con el pelo opaco. La mujer que una vez se enorgulleció de las apariencias parecía destrozada. «Lo he perdido todo», dijo sin preámbulos. «Mi familia irá a prisión. No tengo dinero. Los bienes de papá están siendo embargados. Apenas veo a mi hijo». Me miró con los ojos enrojecidos. «Ganaste. No se trataba de ganar, ¿no? Nos destruiste». «No, os destruisteis vosotros mismos. Simplemente me aseguré de que hubiera consecuencias». Ella se quedó en silencio por un momento. «Lamento lo que le pasó a Ethan. Debería haberlo protegido». «Sí, deberías haberlo hecho. ¿Podrás perdonarme alguna vez?» Pensé en esa pregunta cuidadosamente. «No lo sé, pero no necesito perdonarte para ser CEO padre de manera efectiva. Ethan merece conocer a su madre. Si su madre puede ser la persona que necesita». ¿Qué significa eso? Significa que si quieres estar en su vida, necesitas demostrar que has cambiado. Terapia. Cortar lazos con Kenny y Gladys por completo. Construyendo tu propia vida. Haga eso y podremos hablar de ampliar las visitas. Ella asintió lentamente. Voy a tratar de. No lo intentes. Hazlo. Para Ethan. El jurado deliberó durante 3 días. Cuando regresaron, el veredicto fue unánime. Culpable de todos los cargos. Kenny recibió 15 años de prisión federal. Gladys, dada su edad y salud, recibió 8 años con una recomendación para ser internada en un centro médico. Mientras se los llevaban esposados, Kenny me miró desde el otro lado de la sala del tribunal. Lo miré fijamente a los ojos. Ningún triunfo, ningún regodeo, solo la certeza de que se había hecho justicia. Afuera del juzgado, los periodistas se agolpaban. Di una breve declaración de agradecimiento al FBI y al jurado, y añadí, este caso va más allá de los delitos financieros. Se trata de rendición de cuentas. Ninguna familia, por muy prominente que sea, está por encima de la ley, y ningún niño debería sufrir jamás abuso y silencio. Esa noche, me senté con Ethan y le expliqué lo que había sucedido en términos apropiados para su edad. El tío Kenny y la abuela hicieron cosas malas. Le dije, han hecho daño a gente, incluso a ti. Ahora tienen que irse un tiempo a pensar en lo que hicieron. ¿Irán a la cárcel? Ethan preguntó. Sí, bien. Su voz era directa. Sin mala intención. Solo la simple lógica de un niño de 7 años que entendía las consecuencias. Fueron malos conmigo. Lo fueron. Y estuvo mal. Pero ahora estás a salvo. Lo sé, papá, porque me proteges. Lo abracé, sintiendo el peso de todo lo que habíamos pasado. Siempre, amigo. Siempre. 3 meses después, recibí una llamada de Roger. Llevaba 120 días sobrio, asistía a las reuniones con regularidad y trabajaba su trauma en terapia. Quería agradecerte, dijo, por darme el coraje para finalmente decir la verdad sobre nuestra familia. Tú mismo encontraste ese coraje. Yo solo te di una oportunidad. Aún así, estoy pensando en escribir un libro sobre papá, sobre crecer en esa familia, sobre todo. ¿Te parecería bien? Es tu historia, Roger. Cuéntala como necesites. El libro salió 1 año después. La jaula de oro, creciendo como Hurley. Fue un éxito de ventas, una crítica mordaz a las dinámicas familiares tóxicas, el abuso y el precio de los secretos. Roger donó todas las ganancias a organizaciones que luchan contra el abuso infantil. Jessie se divorció de Kenny mientras estaba en prisión y se mudó a California. Lo último que supe de ella era que trabajaba como defensora de víctimas, ayudando a otras mujeres a escapar de relaciones abusivas. Verónica completó 1 año de terapia intensiva y poco a poco reconstruyó su relación con Ethan. Consiguió un trabajo, el primero de su vida, como contable en una pequeña organización sin fines de lucro. Nunca volvería a ser rica,
pero parecía más feliz, más centrada. Ethan la veía ahora todos los fines de semana, sin supervisión, y aunque yo me mantenía atenta, parecía haber cambiado de verdad. En cuanto a mí, reconstruí mi consulta. Los clientes que se habían ido durante el drama del divorcio volvieron, impresionados por cómo había manejado la situación. Me conocí como alguien que luchaba por la justicia, que no se rendía, que protegía a los vulnerables. Pero lo más importante era el padre de Ethan a tiempo completo, permanente, indiscutible. Entrené a su equipo de fútbol, le ayudé con las tareas, asistí a todos los eventos escolares. Le enseñé ajedrez y lo vi ganarme con estrategias que nunca imaginé. Le mostré que la fuerza no se trataba de crueldad. Se trataba de defender lo correcto, incluso cuando es difícil. Una noche, 2 años después de aquella horrible llamada, Ethan y yo estábamos sentados en el sofá viendo una película. Durante un anuncio, me miró. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Siempre. Ese día que te llamé desde casa de la abuela, ¿cómo supiste qué hacer?» Pensé en cómo responder. No lo hice. No del todo. Pero sabía que tenía que protegerte. Todo lo demás, la investigación, el juicio, todo surgió de ese simple hecho. Eres mi hijo y siempre lucharé por ti porque me quieres, porque yo te quiero y porque era lo correcto. Asintió pensativo y volvió a la película. Unos minutos después, dijo en voz baja, «Me alegra que seas mi papá». Lo acerqué más. «Me alegra que seas mi hijo». Más tarde esa noche, después de que Ethan se durmiera, me quedé en su puerta viéndolo respirar plácidamente. Ya no tenía pesadillas, ni miedo, solo un niño feliz que sabía que lo amaban y lo protegían. Kenny Hurley estaba en el 3er año de su condena, con las apelaciones agotadas. Gladys había muerto en prisión hacía 6 meses. Su salud finalmente se deterioró. La mansión Hurley se había vendido en subasta, y las ganancias se destinaron a la restitución de las víctimas del fraude. La familia que parecía tan poderosa, tan intocable, había desaparecido. Destruida no por la violencia ni la venganza ilegal, sino por sus propias acciones que salieron a la luz. Por la simple aplicación de la ley y sus consecuencias. Y en algún lugar entre los escombros, un niño de 7 años había aprendido que su padre movería cielo y tierra para mantenerlo a salvo. Que la crueldad no triunfó. Que la justicia, aunque a veces lenta, era real. Esa fue mi victoria. No las sentencias de prisión ni la ruina financiera, sino el sueño tranquilo de Ethan, su confianza, su certeza de que importaba. Todo lo demás eran solo detalles. Cerré su puerta sin hacer ruido y fui a mi habitación. Mañana iríamos al parque, tal vez a tomar un helado, simplemente disfrutaríamos de ser padre e hijo. El pasado estaba resuelto. El futuro era nuestro, y así debía ser exactamente. Aquí es donde comienza nuestra historia. Ha llegado el final. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por tu tiempo. Si te gusta esta historia, suscríbete a este canal.